Buenos días a todos. Impresionante esta convocatoria. Recordábamos recién ahí tras bambalinas los primeros eventos de la Cámara FinTech y la verdad es que es imposible empezar un panel hablando de otra cosa más que de ustedes y de todo el esfuerzo que hace la Cámara y todas las empresas que participamos activa o no tan activamente, pero participamos en hacer lo que es la industria fintech en Argentina. Es realmente un honor ver tanta gente. No sé, Marian, 4.000 personas, 5.000, 5.000. Cerramos en 5.000. Impresionante, impresionante. 3 escenarios, cosas al mismo tiempo, mucho contenido para compartir y mucha predisposición para hacerlo. Así que aprovecho que me ha tocado un panel muy variado para introducir lo que sería el primer tema, que tiene que ver con, bueno, dale, a ver, compartamos, ¿qué tiene cada uno para dar? En el panel anterior hablaron de, es la primera vez que hablamos de Open Finance con respaldo, con un decreto como respaldo, ¿no? Con un marco regulatorio, si se quiere. Nosotros todavía tenemos algunas cosas que están en ese marco y otras en la wishlist. ¿Cuáles cosas tenemos en la wishlist cada uno para 2026 y qué nos gustaría pasar ya mismo al carrito de compras? ¿Quién quiere arrancar? Tomo la palabra. Bueno, primero que todo, agradecer a todos. Justo hablábamos con Marian recién desde los inicios, ¿no? La cantidad de gente, o sea, cómo fue creciendo esto es increíble. Es un orgullo estar o ser parte de este ecosistema, así que nada, de nuevo agradezco y felicito a la Cámara por este evento. Y en la wishlist creo que hay un montón de cosas, pero principalmente nosotros creemos que, y particularmente y personalmente yo, 2026 va a traer un montón de desafíos en lo que va a ser la interoperabilidad de dólares en todas sus variantes y donde nosotros desde BIN nos estamos preparando para acompañar al ecosistema en función a lo que vaya a decir el regulador o cómo lo quiera encarar. Y creo que hay un punto más también que 2026 o esa wishlist va a ser los rieles del mundo cripto y particularmente stablecoin. Creo que como ecosistema fintech y como ecosistema financiero también tenemos que tener presente que eso es el futuro o no tan futuro ya presente y que como entidades tenemos que tener disponible para nuestros clientes, para todo el ecosistema, la posibilidad de la interoperabilidad, no solamente de moneda fiat, sino también de cripto. Sí, tal cual. Bueno, en la BitConf escuchamos a Roberto Silva decir que se sentía más local que en años anteriores. Digo, ¿no? Ahí la CNB o el regulador también aportando presencia fuerte. Y por otro lado, esto que decía Vladimir hace un rato, ¿no? De ir por la parte de la descentralización. Sí. Román, ibas a, perdón. No, iba a sumar una, y los dejo, sumo una en los rieles. Creo que es fundamental hablar dentro de la wishlist de los rieles en general. Cripto es algo que se viene, todavía nos falta mucho dentro de los rieles más tradicionales. A nosotros nos toca por ahí más el riel tarjetas, ha sido y es nuestro riel más tradicional. Y hay muchísimo por hacer, muchísimo por construir. Hace un ratito se hablaba mucho o por ahí Facu en el panel anterior hizo una mención al tema seguridad y fraude. Si tengo que tomar un punto muy clave y crítico de lo que estamos viendo hacia adelante es cómo reforzamos el riel de infraestructura, y ni hablar de la escala para afrontar un país que se ve que cada día está yendo más hacia lo digital. O sea, estamos naturalmente dejando el efectivo, ni hablar las nuevas generaciones, ni siquiera lo usan. Lo primero que te levantan es agarran el celular, leen un QR como mínimo, las generaciones del medio, la tarjeta y todo eso va sobre rieles más tradicionales donde tenemos que hacer mucho trabajo, mucho refuerzo para poder darle al usuario
ni hablar de lo que se viene en cripto, pero darle al usuario todo lo que necesita para poder seguir transaccionando cada vez mejor y ni hablar y tal vez para más adelante, pero ni hablar el hecho de empezar a trabajar en el borrar fronteras. Y en ese sentido la escuchaba Cande y hablar de bimonetarismo, bueno, vos hablabas de cripto. En Coelsa, como administrador del ecosistema de pagos, como uno de los administradores, creo que hay 3 pilares fundamentales que tiene la industria hoy, que fueron marcando el camino y que permiten que la industria siga creciendo, que sin duda son la infraestructura, la interoperabilidad de los pagos y la seguridad. En cuanto a seguridad, infraestructura, creo que los usuarios son más expertos que nunca, son más exigentes que nunca y va en todas las escalas, digo, el usuario exigiendo más a su fintech, a su banco, a la empresa que le provee un servicio y eso va ascendiendo hacia arriba. En nuestro lugar nos toca el rol de administrador y procesador de pagos y nos impulsa a innovar constantemente, a invertir en tecnología, a invertir en seguridad. Ya desde hace algunos años invertimos en Coelsa Prevent, donde justamente lo que miramos es en tiempo real las transacciones para poder brindarle al ecosistema la información para que tomen decisiones, para que eviten fraudes, para que cuiden el dinero de la gente. Y en ese sentido tenemos un lema que es que queremos que todas las personas decidan cuándo, cómo y dónde operar. Y justamente todo lo que planteaba el panel es, Coelsa la idea es que esté ahí, que esté preparado y que tenga la tecnología y la infraestructura disponible para que cuando todas estas cosas empiecen a suceder. Ahí a modo de título, solo retweet a lo que están diciendo los chicos, obviamente, y poner en centro de escena el dólar como para el 2026, con un CB corta U en dólares que nos permite a todas las fintechs trabajar libremente y mejorar, creo que va a digitalizar mucho la economía. Ya vimos que cuando se digitaliza se potencia mucho esto y puede venir muy bien para un escenario económico creciente. Bien, entonces ahí digamos que, como ya pasando a cuestiones de escalabilidad, ¿no? ¿Ustedes ven el bimonetarismo entonces como un riel que puede aportar ahí en cuanto a la escalabilidad? ¿Y qué otras cosas pueden sumar ahí para escalar? A ver, si querés arranco yo, que nosotros venimos de Uruguay, como ya saben, nosotros venimos de una economía bimonetaria con mucho uso del dólar como para compras. Entonces nosotros vemos ahí que hay una potencia muy grande en todo lo que es crecimiento, compras, si los comercios pueden tener cuentas en dólares, no en la infraestructura de armar una cuenta con todo el papeleo, etcétera, se va a agilizar mucho los pagos y eso va a hacer que hoy todos los dólares que están en el colchón, plan colchón, que salgan y que se empiecen a mover, pues la gente es mucho más reacia a todos cuando acá somos todos, vivimos todos acá, compramos un dólar, nos cuesta mucho soltarlo. Bueno, entonces si lo cambiamos por comprar en dólares va a cambiar mucho. Entonces esa experiencia va a generar, si obviamente le sumás la historia cripto que estaba diciendo Cande, también genera mucho movimiento y mucho crecimiento de la economía. Entonces eso nos va a permitir a todas las empresas crecer y en definitiva acá si crecemos todos porque hay más estructura, tenemos más formas de hacer negocio, nos va a hacer mucho mejor a la industria y al mercado en general. Totalmente, todavía cuesta un montón el hecho de que la gente compre en dólares y creo que pasan 2 grandes cosas y al menos nosotros en el día a día lo vemos mucho. La gente le cuesta soltar los dólares, es algo que pasa, pero por sobre todo cada vez que alguien dice voy a comprar en dólares todavía a hoy es una experiencia completamente frustrante. Vos intentás iniciar una compra en dólares y hay algo en algún momento que termina fallando. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco como industria en general para el año venidero o lo que viene. O sea, podemos tener la mejor ley para bimonetarismo, creo que todavía nos falta mucho. Y ese nos falta mucho, creo que viene también un poco de la historia. Somos un país que todo el tiempo cambia. Y ese cambio de todo el tiempo nos ha llevado al hecho de espero un poco, veo si me pongo a actualizar sistemas, si hago el cambio, si me adapto, capaz que dentro de 3 años tengo que volver todo atrás. Vuelven para atrás. Y creo que eso es lo que nos está costando como industria. Es genial, avanzo, meto bimonetarismo, lo hago andar. En 3 años, no, bloquea todo, se terminó. Y ese es un planteo y una pelea que creo que tenemos que dar. Ahí en cuanto al tema de pagar en dólares, digamos, pues recién decías, a la gente le cuesta largar los dólares. ¿Es peor eso o es peor tener que vender los dólares para comprar?
Digo, eso va como, bueno, listo, ¿cómo vamos a encaminar los servicios en función del bimonetarismo y cómo los vamos a comunicar, cómo los vamos a vender después? El tema es que históricamente creo que pensamos al dólar como un refugio de valor y después de nuevo, el problema está en la infra o en el riel que usamos en el día a día. Listo, me decidí, o sea, analicé todo, voy y lo compro en dólares, me dan un beneficio. Que acá voy muy al mundo tarjeta, 30% de descuento por pagar en dólares. Voy, inicio la transacción, falla. Y listo, ya me frustré. Y para el usuario es muy difícil, una vez que encontré una frustración, volver a intentarlo por segunda vez. Bueno, esa es la otra, creo que el mayor punto en el cual tenemos que trabajar como industria en general, porque es parte del rol de todos. Aprovecho lo que decía Román desde el punto de vista del crecimiento y la transaccionalidad. Yo siempre cuento que nosotros desde BIN, desde diciembre del 2020 a hoy, crecimos 60x la transaccionalidad, apoyando obviamente a muchos de los players que están acá, ayudándolos a transaccionar. Y ese crecimiento que fue solo en pesos, tuvo sus fricciones, tuvo su evolución. Desde nuestro lado requirió estar siempre con nuestra infraestructura a tono para poder ayudar el crecimiento. Siempre digo, somos un banco que procesa al top de billeteras, donde incluso está Prex, bueno, todas las grandes. Y es como tener adentro un banco muchos bancos, y eso solo con el riel de pesos. Entonces, de repente, tenemos que sumar el riel de dólares, tenemos que darle una buena experiencia al usuario, porque lo primero que le va a pasar es va a ir a pagar, y si le pasa que no le llega la transacción, no llega el pago, va a decir no lo opero más. Entonces creo que el gran desafío que tenemos todos, particularmente en este escenario, es cómo le puedo llevar esa experiencia al usuario también para que tenga una transacción en segundos como lo pido y que todo inmediato. Bien. ¿Sueldos en sede corta U está en la wishlist o está más cerca del carrito? ¿No está? ¿Dónde está? Sueldos. Sueldos está súper en la wishlist, lo tenemos No lo ahí, dijeron. obviamente lo queremos siempre. Yo lo sumo ahí, lo tiro ahí en el medio. Creo que da principalidad, vas a escuchar, creo que este año no tanto, pero todo el año pasado hablábamos todos principalidad y es la pelea de todas las billeteras, y sueldos es básicamente te trae esa principalidad de que el cliente todos los meses te garantiza que está generando ingresos y a partir de ahí vos le podés ofrecer mejores opciones. Entonces sí, siempre lo tenemos en la lista de deseos. Puedo interrumpir. Técnicamente, desde lo técnico y la factibilidad de hacer la transacción se puede, obviamente tenemos que pedir o buscar esa norma que avale a que esté legalmente dentro del... No podemos spoilear cosas, Cande. Bueno. Spoileando, Cande. Bueno. Corro peligro acá. ¿No tenemos nada más en la wishlist ahí? ¿La agotamos entonces? No, un poco para sumar a lo que decía Cande, creo que inicialmente el desafío fue que las transacciones en pesos sean fluidas, que no tengan fricciones, que sean seguras. Creo que eso evolucionó un montón, creo que estamos en una mejor situación y ese camino hay que empezar a transitarlo, siempre obviamente de la mano del regulador y los acuerdos que se logren, ¿no? Si querés, ahí te hago un pequeño, de lo que hablábamos de fricciones, cuando vos lo llevás, el año pasado todos vimos la experiencia de viajar a Brasil y pagar, ¿sí? Y fue una experiencia brillante como para todos los clientes. ¿Por qué? Porque vas a Brasil con un sistema Pix que es similar a lo que tenemos nosotros, ¿no? Un alias y un QR. Entonces, en general, te eliminó toda esa fricción de pagos. Imagínate si eso lo logramos con dólares acá. Creo que ese sería el objetivo. Fíjate qué fácil fue ir a otro país a pagar cuando era sencillo. Y acá lo podríamos hacer con todas las monedas, ¿no? Acá creo que la creatividad dio no solamente el hecho de poder ir a Brasil y pagar en dólares, está dando el hecho de que literalmente estemos perdiendo las fronteras físicas. El hecho de tenés una billetera acá, vas, pagás y literalmente no saliste de tu país, pero saliste realmente. Y es algo que está buenísimo. El usuario, cada vez que pasan esas cosas, se anima a 10 cosas más por la facilidad de lo que hemos terminado implementando. Brasil fue un excelente ejemplo, pero este año se empezaron a dar ejemplos en cada vez más países. Todos están yendo hacia lo mismo, todos están sacando rieles QR o algún tipo de clave de pago. Creo que hay mucho por hacer. El riel QR dio dos cosas en Latinoamérica. Uno, la simplicidad, pero por sobre todo el acceso. Si vos ves,
generalmente cuando se traen normativas nos comparamos contra Europa o contra ese tipo de países donde el acceso a un celular con NFC, con otras tecnologías es mucho más alto. Y acá lo encontramos en algo tan sencillo como el QR, económico, fácil de hacer, fácil de usar, que cada día estamos innovando más y el hecho de que cada uno de los países se termine sumando a esto nos da muchísima más creatividad. Y creo que todavía no exploramos ni el 10% de lo que se puede hacer en el Real QR. El Real QR da para muchísimo más, se pueden implementar muchísimos más casos de uso. Y yo cada vez que sale el tema con el regulador, con distintos actores, digo, vos vas, yo a veces he hecho este ejercicio de voy y me siento en un McDonald's. Y agarra el típico, el que le llamamos por ahí en la industria, Doña Rosa, agarra el QR y tal vez lo ve de lejos porque no ve muy bien la pantalla, fuente en 250, pero supo cómo pagar con QR. Y eso es algo base, piedra angular de todo lo que vamos a construir sobre esa tecnología. Ahí, si me dejan sumar a lo que decías, creo que los usuarios privilegian, como decías vos, primero que nada la facilidad de uso, que no haya fricciones, pero creo que lo decía Facu de Poisonot, creo que hoy en día están mirando también sobre todo la seguridad, ¿no? Digo, puede ser muy fácil, puede ser muy flexible, pero si tu dinero corre riesgo, probablemente no lo quieras volver a usar. Y con lo que decías de QR, coincido que tiene un potencial enorme. Ya lo vemos, porque no hay que suponerlo, ya lo estamos viendo cómo crece año a año. En el indicador de Coelsa, este último año va creciendo un 13%, que para el tiempo que lleva en el mercado todavía es una tasa altísima de adopción. Y hace poquito lo vimos también con el valor del QR en el transporte. Con Viaje con QR se implementó a mitad de año. Salimos primero con la alianza con Modo y ya el último mes procesamos 1,5 millones de operaciones prácticamente. Así que me parece que se puede implementar y el potencial que tiene es enorme. Y ahí, ¿qué creen que nos falta entonces, no? Porque ahí hablamos de wishlist, hablamos de por ahí algunas cositas de cómo seguir o cómo evolucionar, y hay mucho para evolucionar de cosas que conocemos mucho, como QR, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué creen que nos falta? Bueno, quizás un poco de regulación que nos apoye a seguir creciendo en este sentido, perderle el miedo a innovar o perderle el miedo a competir, ¿no? Estamos en donde se innova y se compite, pero bueno, quizás hay todavía restricciones y cierto miedo a decir, che, yo esto no me siento cómodo con esto. Bueno, pero que vean cómo evolucionó y en definitiva el premio termina siendo mucho más grande que la competencia, que es el crecimiento o el desarrollo de la economía o llevar a lugares cobros y pagos que terminan siendo muy útiles. Y esto el turismo lo reflejó perfectamente. Imagínate vos en lugares súper remotos de Argentina que pueda cobrarle con un QR o con algún medio de cobro a un extranjero en su moneda o en dólares. Termina siendo súper cómodo para el turista y para el productor regional, ¿no? ¿Qué nos falta? Infraestructura, en muchos sentidos. Y cuando hablo de infraestructura no hablo de una antena para que alguien pueda hacer un cobro en una... La gente se asusta cuando escucha infraestructura. Esa palabra abstracta, infraestructura, Se agarran que de viste, que la decimos, la tenemos como un latiguillo. No, a ver, infraestructura es lo comúnmente llamado el riel en muchos sentidos. Hemos construido muchísimas cosas, tenemos un poder de inventiva brutal. Somos un país que nos estamos reinventando todo el tiempo, que estamos construyendo cosas nuevas, que si no lo hay, le encontramos la vuelta. Esa parte creo que ha sido fundamental de toda la tecnología creada y creo que todas las personas acá coinciden y creo que por eso estamos acá. Pero cuando hablo de infraestructura voy más a lo tradicional y a nosotros por ahí nos toca de cerca, de nuevo lo decía al principio, el riel tarjetas. Es como que muchas cosas evolucionaron, pero hay muchas de esas cosas que para apalancarlas hace falta una renovación de toda esa infraestructura. Creo que se está empezando a dar, bancos que están empezando a dar pasos agigantados hacia nuevas estructuras de negocio. La adquirencia desde que se abrió ha sido literalmente impresionante, pero creo que todavía falta la vuelta de rosca y de nuevo, acá visto muy desde nuestra óptica, en SUA nosotros vemos que todo lo que salió es
de nuevo lo mismo. Y cuando digo de nuevo lo mismo, genial, vamos a hacer adquirencia, pero tal vez le salgo a competir al otro que ya lo hace. No hay es un lugar donde, si bien hay tecnología, hay infraestructura, hay muchísimo, es como que salimos a dar el mismo servicio que hace el otro y todavía hay un 70% sin explorar de cosas que se pueden hacer, que se pueden construir de manera muy sencilla, muy rápida, muy fácil, pero creo que también es parte de lo que se viene, el hecho de que haya, para mí hay mucho lugar para innovar, para crear, para cambiar, para barajar y dar de nuevo, para decirlo sencillo, en lugares que todos los creemos como, funcionan, lo dejo, no lo toco, y creo que es un lugar para tocar, para cambiar y para romper un poco el status quo. Sumando un poquito a lo que decís, corregime si te interpreto bien, decís, está bien competir, pero también pensemos en diferenciarnos. Correcto. En entregarle valor al cliente, en que nos elija no solo por precio. ¿no? Exacto, exacto. Es como que nos quedamos mucho en esa pelea. La pelea es el precio, la pelea es la tasa. Y hay 800 peleas más. Fintechs salen todos los días una nueva, todas tienen un modelo de negocio distinto, quieren innovar, quieren ser disruptivos. Es como que en un momento todos nos centramos, o todos hacemos billetera, o todos hacemos adquirencia, o todos hacemos, pero terminan siendo clones y creo que tenemos que seguir fomentando el hecho de hacer algo disruptivo. El otro día me tocó un caso de un marketplace que dijo voy a ser disruptivo en un área que nadie lo intentó, autos. Y fueron charlas y charlas de no me vas a terminar vendiendo un autoplan. Y era nada que ver, era un marketplace donde querían tomar reservas para vender autos. Es genial, o sea, es algo que no se intentó, pero vos vas al otro lado, a la infraestructura actual, y no estamos preparados para esas cosas. Fueron semanas de preparación, de ver cómo armar todo para que eso realmente funcione. Y esos son los casos, esos son los casos donde tenemos que, como industria, buscarlos, hay nichos. Creo que todo lo que viene pasando en el país viene haciendo que cada vez tengamos más nichos donde se puede seguir rompiendo el molde. De mi parte, y lo vemos mucho desde BIN, ¿no? Yo creo que de lo que falta o el desafío es cómo acompañamos todos los rieles que hoy están, ¿no? Con nuevas normas o con normas más ayornadas al 7x24, ¿no? Desde, creo que Facu lo decía, el tema de garantías, la interoperabilidad misma, que hoy existe y es muy buena, y yo siempre destaco de charlas con colegas de otros países, lo avanzada que está en Argentina, pero creo que todavía hay muchas normas o estructuras que rigen el modelo transaccional actual, que no están, si bien fueron avanzando, no están en la dinámica que se necesita hoy del 7x24, de operar todos los días, de que el cliente está pagando a las 3 de la mañana con una transferencia y el modelo de garantías por ahí tendría que ser mucho más online, de buscar un consenso entre las distintas redes que nos proveen a los bancos, que a su vez le proveemos a las fintechs, para que sea todo uno, ¿no? Y no se vea todo estanco. Creo que faltan ciertas normas que ayuden a llevar el sistema a lo que necesita el cliente, que es el 7x24, porque lo vivimos todos y lo necesitamos todos, desde el mundo más tradicional, y obviamente eso después va a ir evolucionando a los rieles nuevos, como puede ser el mundo cripto. Pero creo que hoy, como bien decía Román, y como decían al principio con el análisis del mapa FinTech, hoy todos los jóvenes ya nacen con una cuenta digital. Creo que hay una métrica que hay promedio de 4 CB largas U y 4 CB cortas U por persona de 15 años o más. Entonces, si ya nacen con ese espíritu de agarro el celular y pago, todo el resto, o sea, todo lo que se construya de acá en adelante tiene que ser con ese mindset de siempre el cliente en el centro y pensar, y tomo un poco lo del panel anterior, que Facu hablaba, ¿no? Del Open Finance, obviamente uno va a tratar de pensar primero en el cliente, porque es ahí donde uno después le puede ofrecer valor y tratar de solucionarle las problemáticas que tiene,
pero como toda entidad regulada o transaccionalidad regulada, también necesitamos del regulador ese apoyo para eficientizar la operación y que sea cada vez menos costosa, porque, de nuevo, a todos nos pasa, y sobre todo el lado transaccional, todo eso tiene un costo y uno le pone un valor, y si bien nosotros siempre desde BIN tratamos de ayudar al ecosistema a generar valor a sus clientes, como ese banco o ese grupo invisible, creo que es importante seguir eficientizando todo el ecosistema y todos los rieles que están hoy disponibles. Sí, excelente. Ahí te levanto dos temas que me gustó de lo que hablaban los chicos. Es para mí, que soy la punta del iceberg, es fácil decir pedamos leyes, porque total ellos son los que hacen toda la estructura. Entonces ellos van a trabajar para que yo pueda ofrecer todas las cosas diferenciales, y obviamente es lo rico del panel, ¿no? Que estamos toda la base hasta la punta de la pirámide. Y después lo que decía Román, que está muy bueno, que es cómo nos diferenciamos. Y para mí es básico, y eso es una charla que tengo con el equipo todo el tiempo, es ¿cómo quiero que los clientes me elijan a mí, o cómo hago para diferenciarme? Es básico, no vamos a ofrecer todo lo mismo, y está bueno, y es como el cliente te elige, es como después te va a usar. Entonces, hay una frase que siempre me molesta mucho, y está bueno para que lo empecemos a instalar todos, es las billeteras de los descuentos. No, las billeteras somos mucho más que descuentos. Hacemos muchas cosas mejor y simplificamos la finanza de la gente. No está bueno que nos tengan identificado nada más como que la gente nos elija para pagar menos en algún lugar. No, es para pagar mejor en determinados lugares, es para tener mejor experiencia de finanzas integradas. Entonces creo que está buenísimo, y tomando eso de lo que decía Román, partir en cómo me diferencio. No quiero ser igual que todos, ¿cómo hago para ser distinto? Está un poco igual en el mindset de la adopción de parte del usuario. Muchas veces el internet es gratis, entonces lo uso. IA es gratis, entonces lo uso. Cuando tengo que pagar lo esquivo. Y las billeteras deben ser algo parecido, así que si me dan algo gratis voy y lo aprovecho. Así que está buenísimo ir cambiando ese mindset. Vuelvo un toque a lo primero, porque en realidad lo dijeron todos, que es, bueno, al regulador, leyes, necesitamos un marco. ¿Cómo damos ese marco, no? Porque si el regulador viene con ese marco solo, muy probablemente tenga una visión que no sea del todo orientado a lo que es empresa-usuario. Capaz sí. ¿Cómo colaboramos nosotros a eso? ¿Tenemos dados los espacios de trabajo necesarios para eso, para participar, para proponer? ¿Tenemos dado eso? ¿Podemos gestionar algo más? ¿Se les A ver, ocurre sí. algo? Creo que el BCRA en la posición actual, al menos en nuestra experiencia, viene convocando y viene llamando a cada una de las nuevas cosas que se quieren sacar. Y se arman grupos de trabajo. A ver, siempre es mejorable, creo que en esa parte siempre hay puntos para seguir innovando en cómo hacemos esos grupos, pero cada vez que quieren lanzar algo, que tienen una idea en la cabeza, por ahí a diferencia de lo que pasó en algún momento, que era el viernes te saco la norma, el lunes la tenés implementada, ¿no? Y sábados a la mañana también. Sí, sí. O en medio de un partido. 7x24, seguimos. No, en este momento el regulador está convocando, se hacen mesas, se hacen propuestas, esas propuestas se escuchan, y creo que eso es lo positivo del momento que estamos viviendo, de que se pueden dar propuestas, salen muchas mejoras, sale el ecosistema mismo hace esto que vos decías, que nos pasaba antes, no era algo bajado, sino es algo craneado entre todos. Algo co-construido, ¿no? Algo que nos permite construir entre todos lo que justamente queremos y queremos darle al usuario. Y ahí sumo, ¿no? Desde el rol de banco a través de ADEVA y todas las asociaciones de banco, junto con la Cámara FinTech, creo que el regulador está llamando a todos los actores justamente para que esto sea ecosistémico, ¿no? O sea, que no sea solamente FinTech por un lado. O sea, creo que eso ya quedó, en esta octava edición ya quedó demostrado que ya no es, bueno, bancos de un lado, billeteras del otro, cripto del otro. O sea, es todos juntos, pudiendo armar o sea, construyendo para adelante en conjunto, porque creo, como dijimos al principio, todo se va a empezar a interconectar y ya no es solamente una cámara o una asociación. Algo que pasó es que se borró la línea entre el fintech y el banco.
Bueno, creo que ustedes son la mejor muestra. Ya no está esa línea que todos antes dividíamos. No, acá fintech, acá banco. Está borrada al punto donde los bancos están haciendo cosas que antes eran un poco más exclusivas de las fintechs. Y las fintechs, de alguna manera, a ver, Prex es un caso, él lo decía, están haciendo cosas de los bancos. Y no digo de que sea bueno o malo de un lado o del otro, sino que es algo que literalmente nos afecta a todos o donde todos literalmente podemos construir. O sea, todo lo que nosotros construimos acá, construimos con el regulador, es para los usuarios. Y creo que ese tiene que ser el foco. El usuario tiene que ser nuestro foco, tiene que ser donde construyamos, donde creemos cosas para que primero la economía funcione, porque es lo que nos toca, pero sobre todo que el usuario no tenga la barrera de decir, listo, saco el celular, pago, agarro la tarjeta, pago o lo que sea que quiera hacer y literalmente eso pasa en cuestión de segundos sin ningún tipo de fricción o la mínima fricción posible para lo que decía él hoy, el tema seguridad, que es algo donde tenemos que hacer foco, pero que esa seguridad no sea el bloqueante, es construir para que el ecosistema sea nada más sano. Sí, que la seguridad sea habilitadora, ¿no? No que te termine excluyendo o echando. Y un poco con lo que decían, Cande decías hoy el tema de las garantías. Yo creo que la percepción de los usuarios, corríjanme, es de que uno puede operar 7x24. Lo que no sabe es que detrás hay un banco que tiene una garantía y que tiene que, en caso que se supere, tiene que cubrirla. Creo que hay proyectos con el regulador para justamente que las garantías estén disponibles, que se puedan actualizar. Así que creo que hay una mesa de trabajo sobre eso. Y después algo que creo que no dijimos, que es como, digo yo, la base invisible de todo, que es que si no hay infraestructura, nada de lo que estamos hablando podría suceder. Y creo que todos venimos haciendo el esfuerzo, cada uno desde su lugar, en invertir muchísimo en tecnología, en infraestructura, en escalabilidad, en que cuando es el Día de la Madre, el usuario, en vez de disfrutar ese día, no esté sufriendo porque no puede pagar y comprar el regalo. Creo que ese es el camino también, no olvidarnos de la infra, no olvidarnos de las bases que sostienen todo esto que estamos discutiendo, ¿no? Ahora, sí, ya que estamos pidiendo y se acercan Navidades y aprovechamos, creo que tenemos muy buena relación con los reguladores, ¿no? Se ve, viene el Banco Central, CNB y están acá y participan. Creo que por ahí lo que nos podría faltar como industria es un pasito más con el Ministerio de Economía, que por ahí ellos tienen más foco en industrias, en distintos comercios, etcétera, y al final del día todos operan a través de nosotros. En mayor o menor medida, todo circula a través de los que estamos acá. Con lo cual está bueno como para que podamos darle una visión de economía distinta, de circularidad o de digitalización que puede potenciar mucho. Entonces quizás hoy es no quitar al regulador, pero sino que nos vean desde otro lado de economía, no solo a través de cómo te regulo, sino bueno, cómo te uso para poder potenciar todo. Difícil sentarse en esa mesa, ¿eh? Ojalá. No dije que quiero estar sentado. Está bueno, está bueno. Lo ato con una de las partes de la entrevista que le hizo Marito a Vladimir Berning al principio, y hablaba de que una de las principales barreras era el tema con las provincias, ¿no? O sea, lo impositivo del lado de Arca pareciera que quedó mejor atado y falta esta parte, ¿no? Ahí, digo, también sumo de parte de los que padecemos un poco todos los días de parte de los clientes este dolor de recaudar con esas barreras, ¿no? Que volvés al punto anterior, que la palabra clave es fricción. Si yo meto mucha fricción en los pagos, que es el cliente, un comercio empieza a vender y le empiezan a retener y te empieza a aumentar las retenciones y empieza a caer bajo todo el ámbito de los distintos conceptos, automáticamente, ¿qué hace? Se vuelve más informal. Entonces, al final es cómo voy quitando fricciones y cómo voy a... O sea, ¿por qué las fintechs pudieron avanzar? Porque simplificaron y quitaron fricciones. Bueno, hoy lo que está faltando es cómo quitamos las fricciones gubernamentales o impositivas para que esto fluya mejor. Tenga más adopción. Ahí yo creo que la adopción está. Imaginémonos lo que podemos llegar a crecer si hacemos que esas transacciones sean igual que el efectivo, ¿no? Porque hoy muchos van al efectivo cuando tenemos todos los rieles y tenemos la mejor experiencia, porque justamente es lo impositivo lo que hace que el comerciante o quien recibe un pago
prefiera no usar ese riel por más que es seguro. Entonces yo creo que el gran desafío, y volviendo a lo anterior, es pedir regulación, normas, y también creo que el país, ¿no?, está en un camino de cómo simplificar la parte impositiva, y creo que ese es un gran desafío ya a nivel país que va a llevar a que ya el año que viene o en los próximos años todo lo que hoy no está digitalizado, como los pagos en efectivo, se vuelquen al mundo digital y haga crecer mucho más la transaccionalidad, para lo que necesitamos seguir siendo interoperables, tener escalabilidad y tener la infraestructura. Creo que tenemos que seguir trabajando como veníamos hasta ahora para que cuando llegue ese momento todo funcione, ¿no?, que va a ser clave. Bien. Cortito para cerrar, ¿se animan a prometerle algo a un usuario financiero para 2026? Sí. Puede ser una pyme, digamos. Por ahí tu cliente es pyme. No es promesa de campaña, básicamente. Tu cliente es fintech. A ver, sí, al menos de nuestro lado, un riel mejor. Lo que nos toca, nosotros estamos trabajando en este momento 24/7 para construir un mejor riel que les permita operar mejor, más fácil, más seguro, llegar a más usuarios y sobre todo innovar. Que para nosotros es prácticamente un lema, la innovación. El hecho de que el riel no solamente sea fácil y seguro de usar, sino que permita traer nuevas tecnologías, y ahí me detengo 2 segundos, cosas como Passkeys, Click to Pay, que por ahí son llevar esa seguridad del mundo tradicional de la tarjeta, del apoyarla y toda la seguridad que tiene el EMV. Cuando apoyas una tarjeta, poder llevarla al riel de e-commerce. Hoy seguimos viendo que es el gran problema a la hora de vender en e-commerce. A nosotros nos toca muy de cerca por cómo fuimos concebidos como empresa, y estamos haciendo absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para innovar y renovar ese riel y traer algo realmente disruptivo. Bueno, de parte de Coelsa, somos una empresa de tecnología. Nuestros clientes son los bancos, pero detrás de los bancos están las fintech, están las empresas, están los usuarios, están los profesionales, estamos todos nosotros. Así que ahí, digamos, no una promesa, es una realidad. Hace muchos años que venimos invirtiendo en tecnología, en infraestructura, en seguridad con Coelsa Prevent y en brindar servicios innovadores, no solo para pagos, sino para cobros. En el mundo de los pagos, como decían los chicos, QR está hiperinstalado, empieza a sonar lo que es NFC también. Y en el mundo de los cobros, hace poquito, la semana pasada, sacamos Coelsa Pay, que es justamente la evolución de los cobros, que tiene que ver con modernizar los sistemas seguramente de débito directo. Y ya, como les digo, no es una promesa, es una realidad que la comentamos hace poquito, y bueno, el año que viene me parece que va a explotar. Nosotros lo que prometemos siempre es trabajar mucho para mejorar la experiencia financiera de las personas. Préstamos, pagos, inversiones, etc. Creo que es lo único que podemos prometer y que nos comprometemos seguro. Buenísimo. Y desde BIN creo que nos comprometemos a seguir innovando y ayudando a todas las fintechs o a todo el ecosistema que quiera seguir agregando valor a sus servicios. Como siempre estamos ahí en el back para que todos puedan seguir operando. Y me quedo con algo de lo que charlamos al principio. Nos comprometemos a ayudar a las billeteras, a las fintech que quieran ir al modelo de bimonetarismo, ya sea que haya nueva regulación o a través del concepto de Banking as a Service, a que puedan tener ese producto o ese valor para sus clientes también. Así que está todo dado para el 2026. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias a los 4. Simplemente para cerrar, destacar, como decían, que están casi todos los escalones de la pirámide sentados en este escenario, y podemos tener una charla completamente articulada, fluida, donde cada uno muestra sus intereses y sus dolores, ¿no? Y creo que de esto se trata el futuro de FinTech, de tener los espacios y la voz para poder contar cuáles son los intereses y los dolores de cada uno para poder articularnos mejor.
como decía Román, digamos, no solo se trata de ampliar la porción de cada uno dentro de la torta, sino también podemos ampliar la torta y también compartir porciones entre nosotros. Así que, bueno, nada, vamos por la torta. Gracias a todos. Gracias.